La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Edge 60 Pro y Motorola Edge 60 Fusion. Hello, Moto. Es periodista desde 1976. Trabajó en prensa escrita, en radio y en televisión. Ha escrito entre 8 y 9 libros sobre la historia del fútbol argentino, sobre los clásicos del fútbol argentino y también sobre algunas historias truculentas del fútbol argentino. Tal vez los de este lado del Plata lo conocemos mayormente porque durante muchísimos años fue la cara del primer canal de deportes de la Argentina que tenía mucha incidencia en nuestro país. Y en ese canal justamente se encargó de multiplicar el fútbol por 2 y también en su momento de ponerlo bajo estudio. Vamos a poner este viernes en el aire con Alejandro Fabri. Inequívoca esta canción para recibirte, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, por supuesto. Es una canción que me acompaña siempre. Me va a acompañar toda la vida junto con otras cosas del periodismo porque estuve 14 años, casi 15, conduciendo Estudio Fútbol los mediodías de lunes a viernes en Teis Sport. Uh-huh. Además, un programa con mucho éxito que se basaba en el debate del fútbol, no en la pelea. Y que de alguna manera fue como el germen donde crecieron luego los programas de auditorio, los programas de debate con respecto al fútbol, con múltiples personas. De alguna manera, allí nació esta historia, ¿no, Alejandro? Sí, yo te diría que sí, con una salvedad, ¿no? Los que estábamos en la mesa, éramos habitualmente 5 o si no 6, uh-huh. Éramos todos periodistas. Había alguna colaboración esporádica de algún columnista que era un ex árbitro o un árbitro en actividad, en muy pocos casos pasó, y también algún ex jugador. No era política del canal tener como panelistas o como compañeros de mesa a ex jugadores. Esto fue una marca que distinguió al canal durante mucho tiempo y después el canal se plegó a la costumbre y a la ola de poner muchos panelistas que terminan gritando, superponiendo las voces. Digamos, tengo varias críticas para hacer yo a los hijos que dejamos, en teoría, ¿no? Hablando de esos hijos que dejaste, una cosa que omití en la introducción, pero que va a ser parte de la charla, es que además de todo tu trabajo en la prensa gráfica, en la prensa televisiva y radial, fuiste docente durante muchos años en Deportea. Y una generación muy importante de periodistas que hoy están trabajando fueron justamente alumnos tuyos. ¿Qué te implica eso cuando volvés la mirada para atrás y ves la cantidad de colegas que hoy están trabajando que fueron tus alumnos? Bueno, es una satisfacción. Estuve 16 años en Deportea, 17 en realidad, y también trabajé un tiempo en la escuela de Niembro y Araujo, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, con charlas sobre la historia del fútbol, pero en Deportea, que fue el lugar más emblemático, la generación de muchachos y chicas que se recibieron entre el año 92 y el 94, 95, gente que hoy tiene cerca de los 50 años o han llegado a los 50 años, tuvieron la dicha, la fortuna de que en esos años apareció Teis Sports, se multiplicaron ESPN y Fox, aparecieron las radios deportivas, los programas partidarios, uh-huh. Todo eso no existía en la época en que yo trabajaba antes, tenía que conseguir trabajo en los diarios, se leían mucho más, por supuesto, había una gran tirada de los diarios en Buenos Aires, y si no tenías que trabajar en la radio, la televisión era en blanco y negro, 4 canales en Buenos Aires, se transmitía un partido por semana, uh-huh. y era una cosa lejana. Después fueron cambiando los medios, fuimos teniendo que modificarnos nosotros, ¿no? Porque escribíamos en la máquina de escribir con papel carbónico, después llegó la computadora, en una época había correctores que te alivianaban la tarea, después desaparecieron los correctores, uh-huh. Trabajabas con cables de agencias de noticias y eso ya no existe más. Una cantidad de
de variantes que te fueron poniendo a prueba cada uno. Uh-huh. Alejandro, primero trabajaste en torneos y competencias y luego en el 94 nació TIC. Primero, ¿cómo se dio esa llegada a torneos y qué implicaba ser para fútbol de primera la voz, la imagen de los partidos de primera división? Bueno, yo llegué a torneos en el 89, me llamaron, digamos, yo ya había hecho algunas cosas en televisión esporádicas porque trabajábamos en Radio del Plata, junto a Adrián Paenza, a Marcelo Araujo, a Fernando Niembro. Se levanta el programa por decisiones de la empresa. Marcelo Araujo va como relator principal de fútbol de primera, que había arrancado en el 85 en Canal 7, en el Canal del Estado, y como Mauro Viale pasa a dedicarse a las relaciones públicas con el presidente Menem, Marcelo reemplaza a Mauro Viale como relator de fútbol de primera y hace la pareja por todos conocida con Enrique Macallamán. Uh-huh. A partir de que fútbol de primera pasa a Canal 9, nosotros, yo estuve comentando varias veces con Marcelo en el fútbol italiano, hacíamos los partidos de Diego Maradona en el Napoli los domingos. Bueno, a partir de eso me vieron en Canal 9, me llamaron y empecé a trabajar en fútbol de primera desde abajo, digamos, haciendo campo de juego, presentando alguna vez algún partido desde el estudio. Ahí empezó el trabajo mío en torneo. Todo lo que empezó con un partido y imágenes de algunos 2 o 3 más partidos se fue ampliando a medida que fue ganando espacio fútbol de primera. Nunca la televisión argentina tuvo un programa emblemático que fue Todos los Goles, un programa de la década del 80 que arrancó en 1980 y duró hasta después del Mundial de México, donde estaban Niembro, Araujo, Adrián Paenza y Dante Sabatarelli, y era eso, eran todos los goles, es decir, no hacían el consabido y repetido programa dándole un enorme espacio a River y a Boca, o a Nacional y Peñarol para traducirlo, y muy poco al resto. No, acá todos los goles era una cosa bastante equilibrada, obviamente que los equipos más importantes tenían un espacio mayor, pero todos podían ver a su equipo. Uh-huh. Y eso fue muy bueno, y eso fue lo que hicimos un poco en Estudio Fútbol, ¿no? Después, hablar de todos los equipos, no solamente hablar como si la gente fuera hincha de 2 equipos. Acá no, en la Argentina no está de ninguna manera marcado como en Uruguay. Acá la mitad del país es hincha de otros equipos, ¿no? Claro. Alejandro, antes voy a hacer un break acá para luego seguir con tu carrera. Porque preparando la entrevista ayer encontré varias declaraciones que quería comentar contigo. Una es que marcás que en este momento sudamericano el fútbol brasileño está muy arriba, entre otras cosas por razones económicas, y advertís que el fútbol argentino está pasando por el mismo fenómeno que pasó el fútbol uruguayo durante muchos años, o sea, que los jugadores se van muy jóvenes y que el nivel ha hecho que, por esa causa, el nivel de la liga local baje. De hecho, ayer vimos a Mastantuono ser presentado en el Real Madrid, un jugador que tuvo poco tiempo jugando en la primera de River, digamos. ¿Es ese fenómeno el que advertís, que hoy a Argentina le está pasando lo mismo que a Uruguay, que los jugadores se van muy jóvenes y por eso el nivel de la liga es bajo? Sí, bueno, unile a eso que hay 30 equipos en primera división y 38 equipos en segunda división. Nunca ocurrió que hubiera 68 equipos en las 2 primeras categorías, es un disparate. Eso genera que no puedas hacer un campeonato de todos contra todos en 2 ruedas, genera que se hagan torneos cortos. A mí los torneos cortos me gustan, desde el lugar que otros equipos que no son los más poderosos, en menos fechas pueden pelear el título. Y de hecho ha pasado en los últimos años, ¿no? Colón de Santa Fe, Talleres de Córdoba, ahora Platense, han ganado los campeonatos. En el tema de la formación de los chicos hay un problema que es que muchos chicos llegan, como decimos nosotros, verdes, inmaduros, a la primera división. No me quiero arriesgar a decirte que Mastantuono llega verde, pero en todo caso, jugando en River, Mastantuono, para el gusto de todos los periodistas, creo, la mayoría absoluta, tendría que haberse quedado un año y medio más. Y todos también están, los familiares, el representante y los amigos que van a decirte, no, pero la oportunidad era esta porque el Real Madrid es el equipo más importante del mundo, tiene la billetera elástica para todo, y si se lesionaba y si le pasaba algo, bueno,
cuando observen carencias en jugadores jóvenes que están jugando en Europa, es por falta de tiempo para terminar su formación. Me parece que eso es básico. Entonces hoy vos tenés por lo menos 10 equipos que sobran en primera división, 8 o 10 equipos, tenés una gran cantidad de veteranos que se mantienen jugando, una gran cantidad de chicos que van apareciendo en primera porque los mejores se van, y tenés un gran número de jugadores que provienen del ascenso. Claro. Siempre históricamente ha habido muchos jugadores del ascenso que van evolucionando y van mejorando, pero el nivel del fútbol ha bajado mucho desde ese lugar, ¿no? Yo siempre cuento que, lo digo en las transmisiones de los partidos, ¿no? Que las canchas se llenan, va más gente que nunca a la cancha, los partidos no son mejores que hace 20 o 30 años, no hay cracks, hay pocos cracks, y los cracks que hay rápidamente eligen irse al exterior o son tentados por la cantidad de plata, y la gente grita y le pide, grita cosas o alienta de la manera que alienta en cualquier cancha a un equipo que no tiene las condiciones que tenían los equipos de hace 20 o 30 años, y le pide a los jugadores, no sé, gambetas, chiches, lujos, un cambio de frente de 60 metros al pecho, que no pueden hacer, porque no están formados. Por ahí aparece siempre alguno que lo hace, pero en general es un fútbol clase B. Yo no quiero desmerecer a los jugadores que están jugando, porque después muchos de los que salen, después también algunos brillan en Europa. Y de hecho la selección de Scaloni es una suma de ejemplos, ¿no? En ese sentido, pero es un torneo elefantiásico y una cantidad de equipos insólita la que tiene el fútbol argentino, y bueno, es un poco eso lo que ahora están tratando de que vuelva el público visitante, poco a poco, no cambia mucho, en todo caso habrá un poco más de aspereza en las tribunas y no más. El tema del juego es un problema, y ojo, también lo veo en Uruguay, también lo veo en Chile, lo veo en Brasil, si estoy mirando un partido, la ausencia de cracks, la ausencia de figuras, ¿no? Una frase que te escuché para preparar la entrevista es: la pasión del hincha supera largamente lo que ofrecen hoy los jugadores, y me pareció una gran definición, ¿no? Y bueno, es eso, porque la gente canta, alienta, no sé, por ejemplo, a mí me gusta siempre dar nombres, ¿no? La gente de Independiente sigue diciendo, con razón, porque los números así lo marcan, que es el rey de copas Independiente. Pero Independiente está jugando la Sudamericana, con riesgo de quedar eliminado la semana que viene, porque perdió en Chile con la Universidad de Chile, y al mismo tiempo hace 41 años que no gana la Copa Libertadores, pero ganó 7, o sea, no le podés sacar el mote de rey de copas, sobre todo porque nadie ganó 7 copas como Independiente. Y así te puedo nombrar distintos equipos. Los de Huracán te dicen, bueno, no, el Huracán de Menotti, Miguel, bueno, pasaron 52 años, ¿no? Pero Huracán jugó 2 finales en muy pocos meses y perdió las 2. Y así te puedo hacer ejemplos. El hincha se resguarda en la historia, en las copas y los campeonatos ganados, en los cracks de otras épocas, y en algún momento tiene que apechugar y decir, bueno, es lo que hay, tenemos que bancarnos esto. El ejemplo más claro es River, que vendría a ser, entre comillas, el Real Madrid del fútbol argentino, con la vuelta de Marcelo Gallardo. River, ni hablar de Boca, River no consigue jugar bien, tiene algunos momentos, ha gastado casi, no sé, 60, 70 millones de dólares y ha ingresado a River una enorme cantidad de dinero. Pero los jugadores que trae no son los cracks de otra época que venían y vos estabas seguro que iban a descollar. No, hoy hace lo que puede. Hoy el 9 de River es Borja, que es suplente en la selección de Colombia y hace no sé cuántos partidos que no hace un gol. Está el chico Colidio, que hace lo que puede, es un buen jugador, pero si uno piensa en Ortega, en Marcelo Salas, en Francescoli, en jugadores de esa categoría, claro, no los tiene más. Alejandro, aquí en Uruguay estamos subsumidos en un debate hace prácticamente 2 años con respecto al tema de los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Hay una empresa que los tiene, que pretende seguir con ellos, la AUF está tratando de vendérselo a un tercero. En Argentina ha habido varios vaivenes con respecto a esto en el último tiempo. Eran de una empresa, fueron del Estado, ahora son de 2 empresas. ¿Cuánto incide el dinero de la televisión en el desarrollo del fútbol argentino hoy por hoy? A ver, si es respecto al ingreso que tienen los clubes, hoy el ingreso el dinero que llega de la televisión es importante,
pero no es tan importante como fue hace 10 o 15 años. Eso está claro. Los clubes, sacando a los dos monstruos, Boca y River, desde Independiente, Racing y San Lorenzo para abajo, todos los clubes necesitan vender jugadores para sostener, primero y principal, los sueldos altos que pagan, en muchos casos, ¿no? Cuerpos técnicos, los cuerpos técnicos que antes eran de 3 o 4 personas, ahora son de 15 o de 20. Es otra historia, ¿no? La familia se agrandó. Y después la posibilidad de traer jugadores, porque ya no se da la escalera que se daba en otra época. Un jugador se destacaba en un equipo del ascenso, pasaba a un equipo chico de primera división, después de ahí pasaba a un equipo grande y después de ahí iba a Europa. Eso ya no pasa. Los clubes más chicos de primera división transfieren sus jugadores al exterior directamente, porque ya no te vas a Italia, España, Inglaterra o Francia. Te vas a Moldavia, te vas a la Liga de los Estados Unidos, a la mexicana, claro. Te vas a jugar a Malasia, a Rusia, a Polonia. Hay jugadores, se habla, hay una página web que cuenta permanentemente, con cierto margen de error mínimo, los nombres y apellidos de los jugadores argentinos que están en el exterior. Hoy suman más de 6.500. Ayer leí una nota con un jugador argentino que está jugando en las Islas Feroe, que son una posesión de Dinamarca, que está en el medio del Atlántico Norte, donde no hay un árbol. El chico que juega viene de la provincia de Corrientes, que es una provincia litoraleña, tropical casi diría, y está con guantes, con bufanda, con 6 pares de zapatos, de medias, jugando ahí. Sí. La plata es lo primero, ¿no? Los clubes argentinos pueden pagar un dinero determinado, pero no pueden competir cuando llega la plata, cuando está la plata de afuera. Y además está la historia que ustedes muy bien conocen, de la pelea que hay por los intentos de la privatización del fútbol a través de la tercerización o la privatización de los clubes con las llamadas sociedades anónimas deportivas, que acá hasta ahora han sido un gran fracaso. Bueno, acá el fenómeno está ocurriendo también, todavía no se podría señalar como fracaso, pero tampoco ha sido un éxito, digamos, ¿no? Claramente. Sí. Alejandro, otro tema que quería incorporar también, porque en tus múltiples libros, en uno lo abordás, es el tema de la corrupción en el fútbol. Y ahora hay un fenómeno que lo orbita, que tiene que ver con el tema de las apuestas deportivas. Ha habido ejemplos prácticamente en todo el mundo. En uno de los reportajes que vi para preparar la nota, vos mencionás que hasta ahora no hay pruebas concretas de ese fenómeno en la primera del fútbol argentino. Sí. Pero bueno, ¿cómo estás viendo el desarrollo de este fenómeno? Y con preocupación, porque se escuchan casos en las categorías más chicas, donde los jugadores menos dinero ganan y donde tienen la posibilidad de cobrar unos pesos, lo que son unos pesos para un jugador de primera división, para un jugador de tercera o cuarta categoría es un sueldo o son 2 sueldos. Pero después de eso, yo no me acerqué nunca al tema de las apuestas, porque no lo conozco generalmente. He leído mucho de cosas que han pasado en Europa. Todavía, bueno, Independiente tiene una figura, si no es su mejor jugador, anda por ahí, Kevin Lo Mónaco, el zaguero central, que salió de las inferiores de Lanús, pasó por Platense, volvió a Lanús, Lanús lo vendió al Bragantino de Brasil, y ahí muy joven, con 22 años o 21, fue inculpado en un grupo grande de jugadores de Bragantino, que es un club privatizado, es un suburbio de San Pablo, Braganza, que pertenece a la cadena Red Bull de energizantes, y fue suspendido por 1 año. Finalmente le abrieron una puerta para que pudiera seguir jugando, lo suspendieron por jugar 1 año en Brasil. Vino a Tigre a préstamo, ahora está en Independiente, e Independiente lo ha comprado. Es decir, poco importa si Lo Mónaco apostó o se jugó por un dinero, no haciéndose un gol en contra. Él contó que lo hizo para tirar la pelota al córner o para tener en el caso de Lo Mónaco él hablaba siempre de generar córners, tiros de esquina para el equipo contrario, antes de los 20 minutos, 3. Estamos en ese nivel de locura. La sofisticación de las apuestas hace mucho más difícil todo, ¿no? Es un poco lo que pasó en algún momento con el doping. La sofisticación del doping siempre iba por delante de los controles antidoping. Ya en general del doping no se habla. La preparación física es tan exigente, tan alta,
a mí me sorprende cuando vienen jugadores de distintos lugares al fútbol de primera división, inclusive varios de estos muchachos que vinieron de Europa, Muniain, Ander Herrera, el propio Cavani cuando vino de Europa, diciendo que la exigencia física en la Argentina es muy grande, que los entrenamientos son muy fuertes, que se trabaja mucho menos con pelota que en Europa, cuando en realidad la costumbre de creer que es al revés, ¿no? Claro. Resulta que hay jugadores que te dicen, no, el que más trabajaba con pelota era Mourinho. Y vos decís, ¿cómo Mourinho? Sí, Mourinho. Guardiola también, por supuesto, pero Mourinho. Cuando vos lo tenés como un técnico más conservador, más pero no. Bueno, digamos, hay una cantidad de cosas que están evolucionando y que no sabemos a dónde van a ir a parar. Claro. Alejandro, con respecto al tema de las apuestas y demás, sí, ¿hay formas de contener ese fenómeno o en realidad, lamentablemente por estas cuestiones de los corners y demás, se está expuesto? Bueno, tiene que haber una legislación. Tengo entendido por lo que escuché que en Europa tardaron bastante en adecuar las legislaciones a cada país, ¿no? En frenar y prohibir determinadas cosas, el tema de los menores, el tema de las adicciones. La verdad que no es un tema que maneje y que te pueda decir con claridad. Por ahora no hay mayores problemas. Lo que pasa que, a ver, la corrupción en el fútbol existió siempre. Pedirle al fútbol de cualquier país un modelo de honestidad no tiene sentido. El fútbol, y en la época del capitalismo salvaje, en el fútbol, es mucho peor, cuando hay millones y millones y millones, y encima los magnates de todo el mundo, los responsables seguramente de la miseria que hay en el mundo en este momento. Por allí Agarrate Catalina tiene una canción que dice que la miseria es culpa de los hombres miserables. Seguramente es así, como bien lo escribe Tabaré Cardoso. Por allí Agarrate Catalina tiene una canción que dice que la miseria es culpa de los hombres miserables. Seguramente es así, como bien lo escribe Tabaré Cardoso. Y hoy tenés a toda esta gente manejando clubes muy poderosos. ¿Cuánto tiempo se bancan no ganar un campeonato, que te elimine un equipo más modesto en cuartos de final de una copa o en semifinales? Claro. La verdad que nunca nos vamos a enterar. En la década del 30, en la década del 40, yo hice 2 libros sobre la historia negra del fútbol argentino y bueno, todavía había muchos sobrevivientes de aquellas épocas y pude hablar con varios exjugadores, algún árbitro, algún dirigente. Ahora, nadie te dice, mirándote a los ojos, no, nosotros fuimos a menos contra tal equipo para que otro equipo descendiera. Lo dijo solamente el Coco San Esteban, zaguero de Gimnasia y Esgrima La Plata, en la década del 90, refiriéndose a que Gimnasia eligió perder de local contra Mandillú de Corrientes para que descendiera Estudiantes de La Plata. Creo que fue el único que lo dijo y tenía a lo mejor alguna explicación. Bueno, era el zaguero central del enemigo acérrimo de Estudiantes. Pero después no te vas a enterar. Vos agarrás los diarios o escuchás los resultados. Agarrar los diarios es una costumbre mía, perdón, por la generación, ¿no? No, acá lo seguimos intentando todavía, por lo menos en la producción de la mañana. Claro, bueno, pero cuando tenés la posibilidad de... Está sonando un teléfono y ahora lo van a atender. Yo no lo puedo atender. Los resultados de las últimas fechas de Italia, de Francia, de España, te das con resultados insólitos, ¿no? Gana el Rayo Vallecano en Bilbao, después gana el Lecce en Turín. Esas cosas que pasan que son solamente pensadas en que hay clubes que le hacen favores a otros. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? En la página web alejandrofabri.com.ar pueden encontrar justamente los libros que Alejandro ha preparado, Historias Negras del Fútbol Argentino y Nuevas Historias Negras del Fútbol Argentino, para justamente profundizar en esto que venía contando hasta ahora. Alejandro, aquellos que te hemos seguido, que te hemos visto y escuchado, siempre cada tanto metés alguna mecha política. Por ejemplo, el otro día volvías de Santiago del Estero en la victoria de tu Platense de los Amores, sí, y mencionabas que la ruta estaba llena de pozos y es una herencia que está dejando el actual gobierno. Mencionaste también algunas cosas contra el menemismo, digamos. ¿Cuál ha sido el vínculo histórico del fútbol argentino con la política? Por ejemplo, en la figura de Macri, que fue presidente de Boca durante algún tiempo, o ahora con la de Riquelme, que se habla de que es kirchnerista y tal. ¿Cómo ha sido el vínculo entre la política y el fútbol? El vínculo ha existido siempre. De hecho, en los años 20, el fútbol argentino se dividió en 2 AFAs,
en 1919. Se pelearon los dirigentes de unos clubes con otros. Hay que ponerse en el contexto de la época, ¿no? El fútbol amateur estaba ya siendo cooptado por el amateurismo marrón, es decir, se pagaba dinero para que algunos jugadores cambiaran de clubes. Ya había casos de sospechas de algún partido arreglado, de algún jugador, algún arquero que dejaba pasar la pelota en 1918, 1920, y en el año 19 se separa un grupo grande de clubes, los más, casi salvo Boca y Huracán, los más importantes del fútbol de primera división de aquellos años y también de hoy, y forman la Asociación Amateurs, que no es reconocida por la FIFA. Entre 1919 y 1926, en esas 7 temporadas, hubo 2 campeones en el fútbol argentino. No, perdón, quiero hacer una salvedad. Nosotros le decimos por costumbre fútbol argentino al fútbol de Buenos Aires. Al fútbol de Buenos Aires y alrededores, por alrededores entiéndase la ciudad de La Plata, que está a 70 kilómetros, porque jugaban Estudiantes y Gimnasia y varios equipos de La Plata más en las categorías de ascenso. En 1926, cuando terminó el año, el presidente de la Nación, radical, Marcelo Torcuato de Alvear, llamó a los presidentes de las 2 asociaciones y palabras más, palabras menos, le dijo: muchachos, déjense de embromar, júntense y hagan un solo campeonato. Bueno, lo hicieron y los últimos 4 años del amateurismo marrón fueron con un solo campeonato con 36 equipos en primera división. Es decir, cuando decimos la exageración de los 30, la gente suele decir, esto antes no pasaba. Bueno, pasaba hace un siglo. Entre el 27 y el 30 hubo 36 equipos en primera. La política ya estaba metida ahí y de hecho, con el golpe de Estado que derroca a Hipólito Yrigoyen, el caudillo radical, el líder popular del radicalismo, el peronismo no existía, obviamente, en esa época, se determina el fútbol profesional. 18 equipos se apartan de ese torneo unificado y crean la Liga Profesional, que tampoco fue reconocida por la FIFA. Los primeros 4 años, 31, 32, 33 y 34, la Argentina siguió jugando un torneo amateur con los equipos que no fueron invitados a la Liga Profesional, una especie de primera división amateur, y los 18 que conformaban la Liga Profesional, donde estaban los mejores jugadores y donde crecía la cantidad de público. Bueno, por esa razón, Argentina no puede viajar al Mundial de Italia de 1934 con el seleccionado de los mejores jugadores porque integraban la Liga Profesional y para la FIFA era una liga pirata, cosa que mucha gente no sabe. Bueno, a fines del 34 se crea la Asociación del Fútbol Argentino el 3 de noviembre y desde 1935 es la organizadora de los campeonatos de Buenos Aires y alrededores. 5 años después invitan a los 2 cuadros rosarinos más populares. Rosario está a 300 kilómetros de Buenos Aires, jugaban la Liga Rosarina. Después se quejan los equipos de la ciudad de Santa Fe, que es la capital de la provincia de Santa Fe. Entonces invitan a Unión primero y a Colón después para jugar en la segunda división. Se quejan los otros equipos rosarinos. Llegan Central Córdoba, Argentino de Rosario y Tiro Federal a jugar en la segunda categoría. Era un cambalache, y es un cambalache el crecimiento del fútbol argentino a partir del monopolio absoluto de la Liga Porteño Bonaerense. Siempre estuvo metida la política allí. De hecho, en los primeros 30 años del fútbol, la oligarquía argentina, compuesta por muchos herederos de campos y de terrenos que fueron conquistados en la campaña al desierto de Julio Roca, se interesaron en el fútbol y empezaron a ser presidentes de clubes. Ponían unos pesos, traían algún jugador. De hecho, también, un tío, abuelo de José Martínez de Oz, uno de los ministros de Economía más detestados de este país, de dictaduras militares, fue presidente de la Asociación Argentina de Fútbol. Siempre hubo un emparentamiento. Y en la década del 30, conocida vulgarmente como en historia la década infame, porque había votación, pero era un fraude habitualmente, y recién las elecciones libres volvieron para los varones solamente, en 1946, después las mujeres votaron por primera vez en 1951. En esa década, y hace unos días se cumplieron una cantidad de años del aniversario, se le dieron 3 votos a los 5 equipos grandes del fútbol argentino, y a los otros 13, porque jugaban 18 en primera división, se les dio un voto.
cosa de que ganaran las elecciones siempre 15-13, las votaciones en la AFA, ¿no? Bueno, todo eso, después llegó el peronismo, en el 49 se determinó que un club, un voto, entonces se democratizó relativamente la Asociación del Fútbol Argentino, vinieron los árbitros ingleses que alteraron la tabla de posiciones porque empezaron a cobrar penales y porque no sabían quién era Boca, quién era River, quién era Chacarita, quién era Atlanta. Eso fue un soplo de aire fresco para el fútbol argentino. Y siempre estuvo ligada la AFA al poder político. Cada vez que había un golpe de Estado se intervenía la Asociación del Fútbol Argentino. Claro. La época de Grondona cambió con eso y ahora está Claudio Tapia, que vino después de una sucesión de errores y horrores que generaron la famosa elección con un empate en 38, donde hubo un voto doble, uno que se levantó y se fue. A ver, nada nuevo en cuanto a las trapisondas que se dan puertas adentro cuando hay que organizar un campeonato, cuando hay que darle favoritismo a determinados equipos que por lógica hay que entender también tuvieron ese favoritismo en otra época, ¿no? Claro. Los mismos campeones fueron los mismos hasta 1967, cuando empezaron a aparecer otros equipos, lo que en Uruguay llegó recién en 1976 con Defensor. Con Defensor, exactamente, con el equipo del Profe Herrera. Como ustedes advierten que nos están escuchando, advierten que Alejandro es una enciclopedia. Vos siempre cuando te dicen esto te defendés diciendo, yo trabajo de esto, digamos. Claro. Pero me da la impresión de que a vos te gusta además hurgar en la historia, abrevar en la historia. Sí, claro, me gusta escribir varios libros de historia del fútbol. Estoy armando un libro en este momento sobre la historia de los goleadores del fútbol argentino, pero le vamos incorporando, porque históricamente en todos los países se hace, es la tabla histórica de goleadores, ¿no es cierto? Claro. Pero como en el fútbol argentino hemos mezclado los torneos locales y las copas nacionales, estoy uniendo las copas nacionales y los torneos locales. Se han realizado muchísimas copas en el amateurismo, de primera división, y también después en el profesionalismo. Bueno, estoy juntando todo. La Argentina es un país que discute todo, donde muchos creen que tienen razón de un lado y de otro y de otro. Claro. Siempre crecimos creyendo que Ángel Labruna y Arsenio Erico, un emblema de River y un emblema de Independiente, compartían la punta de la tabla de goleadores de todos los tiempos. Resulta que después, con el tiempo, investigadores de cada club descubrieron un gol de uno, después los del otro descubrieron un gol del otro, y ahora estamos en esa discusión, porque no, como Labruna terminó de jugar en el 59 y Erico en el 47, bueno, no hay imágenes de goles. Claro. Si alguien las tiene, en una de esas le pedimos que la devuelvan, pero había imágenes de esas épocas, pero curiosamente goles de Labruna y goles de Erico no hay. Hay algunos goles de Labruna en los clásicos con Boca, en algún partido con Independiente, pero muy poco. De Erico directamente no hay. Y bueno, tenés que fijarte en las fotos, en los textos de los diarios que cubrieron los partidos. Sobrevivientes ya no quedan. Claro. Es un problema. Estoy trabajando en eso también, ¿no? Pero sí que me apasiona la historia del fútbol argentino, por distintas razones. Después está la selección aparte, todo lo que nos creímos los argentinos que éramos y cómo fuimos dándonos cuenta de dónde estábamos a medida que se acumulaban los resultados negativos, ¿no? Esta selección de Scaloni viene a romper con todo lo anterior. Ha sido algo absolutamente irrepetible. Claro. Alejandro, en días pasados Mario Pergolini entrevistó en su programa a Sergio Goicoechea, el arquero argentino que tuvo una destacadísima participación en el Mundial del 90 tras la lesión de Neri Pumpido. Él comentaba cómo la gente lo sigue recordando por aquellos penales en las series que llevaron a Argentina hasta jugar la final, pero Argentina perdió aquel Mundial. Y él también comentaba que le sonaba raro, o que tal vez la historia todavía no había tomado la dimensión necesaria de qué pasó con la Argentina de los semifinalistas del 2014. ¿Por qué había con los finalistas del 90 una pasión que no se despertó con los que perdieron con Alemania? ¿Qué crees que pasó? Bueno, lo que pasó fue que el equipo de Bilardo venía muy mimado por la gente a partir de que había ganado el Mundial en México, sobreponiéndose a todo, con un Maradona absolutamente celestial, digamos. Es imposible pensar el Mundial del 78 sin Filiol y Kempes, y es imposible pensar el Mundial del 86 sin Maradona.
y acompañado por el periodismo, más allá de que Argentina después del Mundial del 86 nunca volvió a jugar bien, y Bilardo seguía insistiendo en determinados jugadores que estaban en la parte final de su carrera. Yo creo que lo que fue muy importante en ese Mundial de los 90 fue eliminar al poderoso Brasil en un partido insólito en el que Brasil debió haber ganado por 3 goles. Porque lo mataron a pelotazo, ¿no? Brasil lo mató a pelotazos a Argentina. Claro, en el primer tiempo solo hubo 3 tiros en los postes y 2 atajadas de Goicoechea impresionantes. Goicoechea fue construyendo su historia personal en las definiciones por penales, en la definición frente a Yugoslavia, en un partido en el que Diego Maradona erró un penal, se lo atajó el arquero del país balcánico, y sobre todo por el enorme partido, el único en realidad que jugó muy bien la Argentina, que fue contra Italia, y fue dejar afuera a la selección italiana en Nápoles, con los italianos de la mayor parte de Italia insultando a la selección argentina y los napolitanos ofendidos alentando a la selección argentina porque estaba Diego. Y con los periodistas que cuando salieron de la cancha se tenían que hacer pasar por uruguayos para que les dieran de comer en los restaurantes porque no los atendían si se daban cuenta que eran argentinos. Yo creo que la diferencia fue esa, porque además a la final Argentina llega sin Canigia, sin Canigia desgarrado, con Justi, Ricardo Justi, que había sido una de las figuras, suspendido, con Maradona con el tobillo destrozado, o sea, no tenía ninguna posibilidad de ganar el partido. Y después inventó el nacionalismo argentino de que la jugada de Sensini con Klinsmann fue penal. No fue penal. Para mí fue penal, cruzó mal Sensini, fue penal y listo. Pero me parece que es por eso. El equipo del 2014 es un equipo querido, pero se generó, con todo lo que significaba Messi en ese momento, se generó una frustración en el sentido de que Argentina cómo no lo va a ganar con Messi. Y bueno, y no pasó. Y la verdad Argentina también en esa época, Alejandro, venía de traspié tras traspié. Uruguay le eliminó a Argentina en la Copa América que organizaron allí, perdió la final del Mundial del 14, perdió la Copa América del 15, perdió el centenario de vuelta con Chile. Venía acumulando fracasos, ¿no? Sí, pero eran fracasos de llegar al último partido. Claro, claro. Lo que te dije recién es una frase que yo digo y que me genera discusiones con distintas personas, ¿no? Que resulta que porque somos Argentina tiene que llegar a la final. Mirá vos. Se puede hacer esto es lo mismo que una buena sector. Nosotros hablamos mucho en Buenos Aires, en los medios, del mundo Bober. Y el mundo Bober es hablar todo el tiempo de Boca y River. Y vos tenés, cuando se sortea la Copa Libertadores, por ejemplo, periodistas que inmediatamente, generalmente menores de 30 años, que te dicen, Boca está obligado a ganar la Copa, y otro, el de al lado, te dice, no, está obligado River a ganar. Entonces vos después les decís, muchachos, las Copas Libertadores suman 64, creo que es la 65 en este caso, ¿no? 65ª. Bueno, River ganó 4. Y Boca ganó 6. O sea, entre los dos ganaron 10 de 65. ¿De qué corno están hablando de que están obligados a ganarla? Están obligados a participar si se clasifican 6 o 7, no a ganarla. Hay que bajar esa soberbia, esa creencia de que fuimos los mejores cuando no lo éramos. Hoy la selección argentina terminó con la historia del partido con Perú del 78 y terminó con el gol de Maradona con la mano con los ingleses. Esta selección ganó. A pesar de que ganó por penales, la superioridad argentina sobre Países Bajos y sobre Francia fue muy grande y pasó por arriba a Croacia. Estoy hablando de los últimos 3 partidos, ¿no? Digamos, es una selección en ese sentido inobjetable. Sí, Marcelo Bielsa, cuando se lo encontró a Scaloni, le dijo que había logrado armar un equipo de autor. Fue la definición que le encontró. Y sí, claro, tiene razón, porque pensemos que Scaloni es técnico de la selección, porque al presidente de la AFA, a Chiquitapia, se le iluminó la idea de hacer un esfuerzo con Scaloni a ver si servía, hacer una prueba. Scaloni era uno de los tantos colaboradores de Sampaoli en el Mundial de Rusia, claro. Un mundial donde las discusiones estaban a la orden del día o de la hora, las discusiones entre integrantes del cuerpo técnico, con los jugadores, el maltrato. Scaloni salió de ahí y armó su grupo con
con exjugadores que fueron compañeros suyos, campeones mundiales en Malasia 97, y que casualmente Aimar era el ídolo de Messi, casualmente Placente y Roberto Ayala y algunos otros tenían vinculaciones como Walter Samuel también, tenían vinculaciones con los chicos que hoy están en la selección. Bueno, le salió todo redondo, por eso digo que es irrepetible. Yo no puedo ver así en el futuro que Argentina haga la misma prestación deportiva que hizo en el Mundial de Estados Unidos después de lo que pasó en Qatar, ¿no? Va a resultar muy difícil, sobre todo también porque no tenés a Di María. Messi va a jugar un rato seguramente, si es que va, en cada partido. Se está despidiendo Otamendi, y no tenés el reemplazo. Claro. Tampoco sería lógico pedir un reemplazo de la misma categoría porque no lo hay. Scaloni era uno de los 3 volantes del equipo argentino en el Mundial de Malasia en el 97, final que le ganan a Uruguay. Además a nosotros nos dolió el alma, aunque después salimos campeones jugando en la Argentina, campeones del mundo sub-20. Pero vos, ¿qué significó para vos todo ese circuito? Porque ya había estado trabajando en Kuwait en el 95. ¿Qué significó todo ese proceso argentino de esos años, Alejandro? Fue un proceso muy bueno, porque José Pekerman le vino como anillo al dedo a la selección juvenil. Venía de una enorme tarea silenciosa y ignorada, porque no había tanta posibilidad de medios televisivos y demás en Argentinos Juniors. Argentinos empieza a ser considerado como semillero del mundo, entre comillas, porque aparece Diego Maradona. Después de Maradona aparece Borghi, Redondo, Pizorín, Placente, porque los convocaba además José Néstor Pekerman, que los conocía y los llevaba a la selección. Pekerman, Argentina pasó del peor rendimiento posible en el Mundial del 91 en Portugal, juvenil, con Reinaldo Carlos Merlo como técnico, que no tenía idea de dirigir juveniles, no era un técnico para esa categoría, a ser y ser expulsada por 2 años, no poder jugar el torneo del 93 por la violencia que generaron los jugadores en esa serie en Portugal, a ser el premio Fair Play en Qatar y en Malasia, y varias veces después también. Eso por un lado. Y por otro lado, la enorme sabiduría de Pekerman, de Tocali. Por suerte, en 1999 se alinearon todos los planetas, porque se unió a José Pekerman en los juveniles con Marcelo Bielsa en la selección mayor. Y en ese, más allá de que fue un fracaso estrepitoso el Mundial del 2002 en Japón-Corea, cuando Argentina había ganado al galope la eliminatoria y había ganado sus partidos amistosos a todos los equipos poderosos que había enfrentado, la tarea de los dos técnicos fue impresionante. Había una comunicación, un diálogo, un entendimiento muy grande, y nunca volvió a repetirse esa situación. Pekerman llegó a la selección, le dio su impronta en el 2006, Argentina estuvo cerca, perdió por penales, y todo lo que vino después fue caótico hasta el momento de... Yo separaría al Tata Martino y a Alejandro Sabella, que son 2 personas, Alejandro falleció lamentablemente, 2 personas serias con distintos estilos de fútbol, ellos como jugadores muy parecidos, números 10, enganche los 2, y recién ahora con Scaloni te doy un ejemplo rápido. Cuando Argentina jugó con la selección uruguaya, y antes, cuando la Argentina jugó con la selección chilena, cuando Marcelo Bielsa estaba en Chile y ahora con Uruguay, lo primero que hicieron Scaloni y todos los colaboradores fue ir a abrazar a Bielsa. Claro. Una cosa increíble. Me acuerdo del partido de Argentina y Uruguay, el partido en la cancha de Boca fue, que Aimar se escurrió detrás de las cámaras y lo primero que hizo fue ir a darle un abrazo a Bielsa. Y esos tipos, cuando les haces una nota, pero hablo de Kili González, hablo de Almeida, de Bonano, de Ortega, de Carlitos Tevez, de D'Alessandro, te dicen, mirá que de Bielsa al resto hay una distancia gigantesca. Te dicen, yo hablé mucho de Bianchi, te dice el que salió de Vélez, pero Bielsa es otra cosa. Yo hablé mucho en Boca, yo hablé mucho de Pasarela, pero Bielsa es otra cosa. Bueno, no sé si hoy Uruguay tiene la mejor versión de Marcelo Bielsa, no creo que sea la misma que la de aquella época, pero fue un salto de calidad. Tener a Pekerman y a Bielsa fue algo fundamental para el crecimiento del fútbol argentino
a nivel de selecciones. Antes de seguir, hay que recordar a la familia y a los compañeros de Álvaro Fabián Perea, aquel jugador uruguayo que convirtió el gol con Ghana, con el que Uruguay llegó a la final y lamentablemente tiempo después falleció en un accidente de tránsito. Un chiquilín jovencito falleció con tan solo 19 años. Alejandro, acercándonos al final, como mencionabas, estuviste en la conducción de Estudio Fútbol por 14 años, integraste Teis Sports desde su nacimiento en 1994. Y lamentablemente muchos en entrevistas como esta lo que hacen es recordarte el episodio con Pagani. Y vos lo que decís que, bueno, aquello ya prescribió, aquella discusión ya prescribió. ¿Cómo la recordás? Es que no llega a 3 minutos. Si vos la ves hoy en YouTube, no llega a 3 minutos, son 2 minutos 50 más o menos. Fue en octubre del 2007, pasaron 18 años. Mirá, nos dijimos lo que cada uno quería, no nos insultamos, después nos pedimos disculpas, seguimos trabajando. Nuestras mujeres tienen una buena relación. Yo no tengo problemas con Horacio tampoco, nos vemos, podemos ir a tomar un café. Ahora, él piensa de una manera, yo pienso de otra. Yo trabajé con él en Clarín. Clarín es otra historia. El periodismo gráfico, con jefes, subjefes, es otro. No estábamos hablando de Estudio Fútbol ni de cosas vinculadas a la televisión. Lo que pasa es que como el canal pertenece en gran parte al diario Clarín, al grupo Clarín, se dio este tema. No pasó más que eso, digamos, fue eso, y no hubo otra cosa. Hemos tenido discusiones con otra gente más fuertes, fuera de cámara también. No somos. Horacio tomó un perfil de comediante en algunos momentos. Él sabía eso y le vino bárbaro para su carrera. Descubrió la televisión a un poco más de los 60 años. Después no lo repetimos eso. Después yo ya me fui del programa. Estaba viendo que todo tomaba un sesgo River Boca y a mí me aburría mucho. ¿Te imaginas? Que a un hincha de un equipo de barrio de la capital lo cansa eso, ¿no? Por suerte tuvimos este año la yapa del campeonato, que fue un milagro inesperado. Absolutamente. En el cierre, Argentina salió campeón del mundo 3 veces, en el 78, en el 86 y ahora en 2022. Trabajando, vos cubriste los 3 mundiales, o sea, estuviste presente, digamos, en los 3 mundiales. No, me refiero activamente como periodista, me refiero, no cubriéndolos en los lugares. No, en el 78 estaba en el tercer año del Círculo de Periodistas Deportivos. Fui a ver un par de partidos, fui a ver Italia con Argentina, que nos ganaron 1-0, y vi el triunfo de Italia contra Austria, un partido aburridísimo en la cancha de River. Y en el 86 yo trabajaba en Radio Mitre y Radio Mitre no compró los derechos, entonces no viajamos, y en el 2002 era la penuria económica más grande de la época, y lo vimos, lo transmitimos, hicimos programas, todo desde Buenos Aires. Claro, por eso activamente como periodista. Ahora, el otro día... Perdón, sí. Dije 2002. En 2022. Lo seguí desde acá, con partidos transmitiendo desde la radio. Estamos en la radio con Víctor Hugo, con Apo, tenemos la cooperativa Relatores, ¿no? Exactamente. Por eso decía activamente como periodista, no en el lugar, efectivamente, eventualmente. Pero me sorprendió que te preguntaron si tenías que poner en un top 3 cuál era el número 1 en la dimensión de la obtención, el número 2 y el número 3, y elegiste poner en el número 1 la obtención en 2022 con el equipo de Messi y Scaloni. ¿Por qué? Por eso que te dije, porque Argentina tuvo un desarrollo de juego impresionante, un nivel de brillantez, de contundencia, de seguridad defensiva, de todo lo que quieras, en la parte final, o sea, en los momentos claves en los que se define una Copa del Mundo. En los torneos del 86, por ejemplo, Argentina hizo un torneo muy bueno, teniendo un Maradona superlativo, pero en la final pasó muchos sustos, en el partido con Inglaterra también, y en el Mundial del 78 perdió con Italia, que Italia era un gran equipo y debió haber jugado la final, para mi gusto. No hizo un buen partido estoy pensando y recordando ahora, ¿no? Le costó bastante ganarle a Francia, estaban en la misma zona. Después está el partido con Perú, que deja algún margen para la duda, pero no podemos pasar de ahí. Y bueno, este equipo tuvo un desarrollo impecable, porque así y todo, en la derrota con Arabia Saudita,
a la Argentina le anularon 3 goles y el equipo salió absolutamente recuperado después de ese partido que podría haber sido un cachetazo gigante. Además, quizá yo lo sumo porque el equipo venía de ganar la Copa América después de tantos años en Brasil, en el Maracaná y a Brasil, y después ganó otra Copa América más en los estadios de otro deporte que se jugaron en Estados Unidos, ¿no? Creo que todo junto hace un seleccionado en este momento impasable. Hoy la discusión que se genera en ámbitos futboleros, cuando juega la selección, no en otro momento, es si el Dibu Martínez es superior al Pato Filiol. A mí me cuesta decir eso, yo no lo voy a decir, porque lo viví viéndolo atajar en River y en la selección nacional al Pato Filiol y vi un arquero extraordinario. No sé, no, a mí me sublevan un poco las comparaciones, ¿viste? Cuando te dicen Maradona o Messi, yo les digo Maradona y Messi. Claro. ¿Para qué querés comparar a los dos si podrían jugar juntos en el mismo equipo? Claro. Esa tajada del Dibu Martínez ante Koulibaly valió la Copa del Mundo también, ¿no? Fue impresionante. Sí. En un partido tanto impresionante, ¿no? Claro, tanto como la de Filiol ante Rensenbrink en la última jugada del tiempo de 90 minutos en la cancha de River con Holanda. El partido estaba 1-1. Apelar a la memoria contra Alejandro Fabri es perder seguro, no hay forma, no hay forma de debate. Esas cosas son más fáciles. Alejandro, gracias por este rato, gracias por contarnos parte de tu vida, de tu carrera, el presente del fútbol argentino, también algunas historias personales. Un gustazo conversar contigo. Un saludo grande, una linda charla y a disposición cuando quieran.